que tenemos que entender es que es el Espíritu de Jesucristo quien es el testimonio de Dios. Jesucristo vino a testificar al Padre y es Jesucristo mismo esas dimensiones. Es cuando entramos en Jesucristo que podemos entrar a las dimensiones proféticas, porque Jesucristo es el Espíritu de la profecía, como le decía el ángel al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el Espíritu de la profecía. Vamos a abrir la escritura en Apocalipsis capítulo 1. Y aquí está el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y dice en el versículo 10: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, aquí empezamos a entender algunas cosas. Dice Juan: estaba yo en el Espíritu. Entonces estamos viendo que estar en el Espíritu es un estado de conciencia en el que hemos logrado acallar todos los ruidos de nuestra mente para estar 100% conscientes de la presencia de Dios. Cuando logramos acallar el alma tiene muchísimos ruidos, muchísimas voces que están hablando continuamente, y es necesario sujetar el alma para que se calle y dejar que el Espíritu empiece a hacerse sensible, a hacerse presente, hasta que nuestro ser se encuentra en el Espíritu, rodeado del Espíritu, en ese estado en el que podemos ver, oír, entender todas las cosas de Dios. Entonces, esto no sucede simplemente porque alguien está predicando en un púlpito, porque hay una gran unción. Esto es un ejercicio que tú y yo tenemos que hacer. Para poder entrar en el Espíritu tengo que, número 1, tener una gran sed de Dios. Tengo que amar a Dios. Tengo que caminar con Dios. Amén. Y si camino con Dios y vivo una vida justa y entro en estas dimensiones, Dios me va a permitir ver y entender cosas extraordinarias. Entonces, esto es un ejercicio espiritual que tú y yo tenemos que hacer. Estaba yo en el Espíritu. Obviamente, Juan estaba aquí solo. De hecho, tenía un discípulo que se llamaba Prócoro, que fue quien escribió todas las cartas del Apocalipsis. Fue por mano del discípulo Prócoro. Mientras Juan estaba en el Espíritu, le iba narrando las cosas que iban sucediendo. Y cuando entramos en el Espíritu, pues podemos tener ese tipo de comunicación con alguien más. Podemos tener un escriba que esté escribiendo las visiones que estamos viendo. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender. Entonces dice Juan: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, cuando oí una voz como de trompeta. Entonces, note que en el mundo espiritual la voz primeramente no se oye con toda claridad. Él está oyendo una especie de ruido, una especie de sonido fuertísimo que él lo asemeja a una trompeta, pero lo llama voz. Oye una voz. Entonces sabe que es voz, sabe que no es un instrumento, sabe que es una voz, pero que en la distancia, en la profundidad del mundo espiritual, tiene un sonido como de trompeta. Cuando se oyen trompetas en el mundo espiritual, quiere decir que Jesús va a hablar. Entonces, muchas veces que Jesús va a hablar, vamos a oír un sonido como de trompeta. Amén. Esto no significa que es el fin del mundo, significa que Dios va a hablar. Cada vez que Dios habla, se oye un sonido como de trompeta, y cuando empiezo a entender estas cosas, pues las trompetas van a empezar a tener un sentido muy diferente en mi entendimiento. Entonces dice que él escucha la voz que está hablando con él y le dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves a las iglesias del Asia. Y entonces él está oyendo la voz, y quiero que note la expectación de Juan. No solamente tiene el deseo de oír lo que Dios quiere hacer, sino que él sabe que no solamente se trata de oír, sino que se trata también de ver. Él ya tiene su espíritu ejercitado
y sabe que cuando se oye algo, es muy posible que se llegue a ver algo. Entonces, con toda expectación, él empieza a buscar aquí, allá, dónde estará, se voltea, y entonces aparece uno, 7 candeleros de oro, y en medio del candelero uno semejante al Hijo del Hombre, vestido pues en toda la gloria como él lo ve. Entonces, la expectación cuando empezamos a oír la voz de Dios es muy importante, porque es esa expectación a que nos va a llevar al siguiente paso. Muchas personas no pueden oír a Dios porque tienen ideas preconcebidas de cómo tiene que ser esa voz. Entonces, no, pues yo para oír la voz de Dios, pues a lo mejor tengo que oír en una nube un trueno que suene, y entonces la voz audible de Dios, y yo como nunca he escuchado eso, pues a mí Dios no me habla. Y eso es una mentira del enemigo. Dios está continuamente hablando. Amén. Dios nos habla a través de circunstancias, Dios nos habla a través de pensamientos que suben de nuestro corazón a nuestra mente, cosas que nunca se nos habían ocurrido. De repente digo, ay, pero ¿de dónde salió esta idea? ¿De dónde salió este razonamiento? Bueno, es Dios quien te está hablando. Amén. Entonces Dios va a hablar de muchas maneras, y tenemos que quitar de nuestra mente la idea de que Dios va a hablar solamente como una bocina fuertísima y entonces todos los cielos se van a estremecer. Amén, porque Dios no es la forma en la que Él habla. Y bueno, a veces Dios puede hablar así, lo ha hecho en nuestra vida algunas veces, pero en el fondo muy poco. Dios habla a sus hijos, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, es la voluntad de Dios, y aquí tengo que entender que es la voluntad de Dios que sus ovejas oigan su voz. Amén. Es como un pastor, imagínense un pastor de ovejas. Pues el pastor querrá que sus ovejas oigan su voz. Pues por supuesto, pues si las ovejas no oyen su voz, no las puede dirigir a ningún lado. Entonces, el primer interesado en que las ovejas oigan la voz del pastor es el pastor. Y él envía su espíritu para darnos este propósito. Amén. Para que, él dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán, mis jóvenes verán visiones, mis ancianos soñarán sueños, y de cierto mis siervos y mis siervas profetizarán. Entonces, el diseño de Dios para su iglesia es que sean edificados y guiados por medio del Espíritu Santo, y para eso envía el Espíritu Santo. La razón de que el Espíritu Santo venga a nosotros no es para que hablemos un montón de lenguas, nos sacudamos, hagamos un montón de cosas que hace la iglesia por ahí, pero que no tienen ningún entendimiento y que no tienen ningún fruto. Amén. Todo lo que Dios hace tiene un propósito y tiene un fruto. Entonces, el fruto del Espíritu es que Él venga, Él nos hable, y lo que Él nos hable tiene un propósito que es lo que tenemos que llevar a cabo. Amén. Entonces, de esta manera Dios edifica su iglesia. Entonces, la expectación, tengo que tener la expectación de que voy a escuchar a Dios y que voy a ver a Dios. Amén. Creo que hemos visto en clases anteriores, dice Juan capítulo 14, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. El mundo no me verá más. Así que los que piensan que todo el mundo va a ver a Jesucristo, no sé qué Biblia están leyendo, porque Jesucristo mismo dijo, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Y si Él dijo, mas vosotros me veréis, esa es su promesa. Y el que hizo la promesa no miente. El que hizo la promesa, Él va a cumplir su promesa, y yo tengo que saber que me ha acercado a un Dios que cumple sus promesas. Amén. Y que voy a poder entrar en estas dimensiones. Entonces, vuelvo a repetir, necesito tener esa hambre, esa sed. Dios responde al hambre y a la sed, no responde a la curiosidad. La curiosidad no nos va a llevar a ningún lado. Yo quiero, a ver qué se ve en el cielo. Qué curioso. Dios no responde así. Dios, te quiero conocer, Dios, quiero saber más de ti, Dios, muéstrame, porque tengo una responsabilidad tremenda por mi nación, por mi gente. Entonces Dios empieza a interesar por ti, empieza a revelarte cosas y a ver qué haces con lo que Él te revela. Y si haces lo que Él te propuso que hicieras, entonces Él te va a revelar cosas cada vez más profundas. Amén. Entonces dice que Él está viendo la manifestación de Cristo en su gloria. Amén. Se voltea, ve los 7 candelabros, ve a Cristo en su gloria. Y quiero que note que Él está en la isla de Patmos. Él está en la isla de Patmos y está teniendo una visión abierta.
amén, de este asunto. Y luego venga conmigo al final del capítulo 3 de Apocalipsis. Y entonces está cerrando el mensaje a las 7 iglesias. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, imagínense la escena, hasta Jesucristo está hablando todas estas cosas. Y luego dice, después de esto, mire. Entonces, esta palabra después de esto nos hace saber que después de la visión, o sea, esto sucedió en el mismo día. Amén. El libro del Apocalipsis no se escribió de una sola sentada. El apóstol Juan iba muchas veces a una cueva donde Dios se manifestaba en esa cueva, iba con su discípulo quien escribía las cosas. Pero aquí está en una misma visión, él está en el Espíritu. Al estar en el Espíritu se hace visible el reino de Dios. Amén. Entonces, cuando estoy en el Espíritu se hace visible el reino de Dios. Jesucristo dijo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que todos los profetas. No hay uno nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Pero el menor en el reino de los cielos, ese es mayor que Juan y que todos los profetas. Entonces, yo pienso que tú y yo calificamos para ser el menor en el reino de los cielos. Amén. Y entonces, si soy el menor en el reino de los cielos, quiere decir que se me ha abierto una dimensión por medio del Espíritu Santo, por medio de la resurrección de Cristo, que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento tuvieron acceso. Ellos tuvieron experiencias extraordinarias, pero nosotros tenemos la posesión adquirida de un reino invisible. Y eso ellos jamás lo tuvieron, hasta obviamente después de la resurrección, que ya todos los santos del Antiguo Testamento entraron al reino de Dios invisible. Amén. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces quiero que note la secuencia y cómo las dimensiones en el cielo no es como una planicie de nubes llena de angelitos con arpas y un trono al final. Esos son los cuadros del Renacimiento. El reino de Dios y las dimensiones del Espíritu son multidimensionales. Entonces aquí estamos viendo cómo empieza a entrar Juan en esta multidimensión, y él está viendo al Cristo glorificado, y dice, después de esto, miré. Entonces está viendo al Cristo glorificado, de repente levanta la mirada al cielo y hay una puerta abierta, y la voz, amén, que estaba en la tierra, ahora habla desde el cielo y le dice, sube acá. Y entonces las palabras que él usa es, al instante estaba yo en el Espíritu. Entonces él estaba primero en el Espíritu y ahora entra a una dimensión más profunda del Espíritu. Amén. En la primera, la visión, él está en la tierra y está viendo una visión abierta. Ahora él es llevado a una dimensión celestial donde ve el trono de Dios. Amén. Entonces, estando en el Espíritu podemos tener visiones. Estando en el Espíritu podemos ser llevados a una dimensión más profunda. Y dentro de esa dimensión se pueden abrir otras dimensiones. Entonces, lo que tengo que entender es que las dimensiones del cielo o los lugares celestiales son multidimensionales. Y cada lugar es una experiencia diferente y cada lugar requiere un desarrollo espiritual diferente. Amén. Entonces, es las diferentes formas cómo Dios nos va a hablar y cómo se va a manifestar esta dimensión de lo profético en nuestras vidas. Entonces vamos a aprender algunas cosas. Entonces la primera que quiero que aprendamos se llama una impresión espiritual. ¿Qué es una impresión espiritual? Una impresión es algo que no es una visión, no llega a ser visión. Es así como que sientes algo, pero no sabes que realmente es con toda definición. O sientes, a lo mejor muchas veces has sentido que alguien te viene siguiendo. Eso es una impresión. O tienes la impresión de que Dios está diciendo algo y dices, no me atrevo a decir así dice el Señor, pero casi podría decir así dice el Señor. Entonces, lo correcto es decir, tengo una impresión. O tengo el sentir de que Dios está diciendo esto. Entonces es muy importante cuando nos movemos en las dimensiones proféticas no usar el nombre del Señor en vano.
Amén. Y yo aprendí esto desde muy temprana edad. Si Dios quiere levantar gente con responsabilidad profética, no son los que están diciendo, es que el Señor me dijo, es que el Señor me dijo. Y muchas veces, es que el Señor me dijo, lo usan para manipular a otros. No, es que el Señor me dijo que teníamos que hacer esto, así, así, estado. Caray, pues, entonces, ¿qué hacemos? Pues no hay otra. Si el Señor te dijo, pues eso es lo que hay que hacer, ya que vos tengo yo en el asunto. Y también se usa eso para manipular. Pero en el cielo, esto te está siendo contado en tu contra. Entonces es mucho más respetable alguien que dice, tengo el sentir que Dios está queriendo decir esto, o tengo la impresión que esto tiene que ser así. Eso es muy respetable. Amén. Porque no estás involucrando a nadie, ni estás forzando a nadie. Ahora, si oyes la voz de Dios y es así verdaderamente una fuerza poderosísima, entonces puedes decir, así dice el Señor. Amén. Pero yo pienso que en lo que hoy conocemos como mover profético, ha habido muchos abusos y hay muchas malas formas de seguir lo profético, y lo que estamos tratando a través de estas clases y a través de este ministerio es de reenderezar el curso del ministerio profético y de reenderezar cómo la gente escucha a Dios y que realmente tomemos responsabilidad de esto. Entonces la impresión es una visión repentina, una presencia. Yo a veces voy caminando y siento como que viene un ángel conmigo y alcanzo a ver con el borde del ojo así como que un ala. Y puedo decir, no, es que aquí hay un ángel. A lo mejor no puedo describir el ángel, pero sé que el ángel está ahí. Amén. Se siente cosas. O voy en el carro y de repente siento que hay algo en el cielo. No es muy claro, pero sé que hay algo que se está manifestando. Y entonces me pongo sensible a mi espíritu. Entonces es muy importante tener las antenas del espíritu en alerta, porque de repente Dios te puede hablar estando en un carro, estando en un autobús, estando cocinando, estando haciendo lo que sea, en la tina del baño. Amén. Dios te puede estar hablando. Entonces necesitamos desarrollar que nuestro espíritu esté alerta, que Dios quiere hablar con nosotros todo el tiempo, que Dios quiere dirigirnos en todo momento. Amén. Y que nuestra vida, mientras estamos haciendo cosas, pues puede ser estar orando, estar levantando cosas a Dios, estar preguntándole a Dios cosas, y pum, de repente viene un pensamiento que sube, viene una impresión. Amén. Entonces estamos en esto. Entonces recuerde que es mucho más respetable alguien que dice tengo una impresión o tengo el sentir, que alguien que dice 10 veces al día, es que el Señor me dijo, es que el Señor me dijo, es que el Señor me dijo. Cuando me dicen eso, es donde empiezo a creer que el Señor no les dijo. Amén. Porque así no funciona la cosa. Ok, entonces, número 1, las impresiones. Número 2, las visiones y los sueños. Amén. Una visión es como una película. Es como que vas al cine y de repente ves una visión. Amén. Te es sumamente claro, puedes describir todo lo que está sucediendo. Es una visión. Amén. Un sueño entra dentro de sueños, visiones. Los sueños pues es algo que estás viendo o es algo que puedes estar viviendo. Muchas veces vivimos cosas en los sueños, pero digamos que en los sueños entran en parte de este segundo rango. Y muchas veces Dios, cuando somos muy mentales o estamos pensando muchas veces en muchas cosas o tenemos mucho rollo en la cabeza, Dios dice mejor lo agarro dormido. Y entonces es muy importante poner atención a los sueños. Amén. Porque en los sueños Dios nos va a hablar de muchas maneras. Y en los sueños hay muchos lenguajes. Dice la palabra de Dios que solo el Espíritu Santo puede interpretar los sueños. Amén. Entonces es un error ir preguntándole a todo el mundo, oye, ¿qué querrá decir mi sueño? Tú pregúntale al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sabe qué es lo que Él te quiere decir. Y tú tienes un idioma en tus sueños diferente al mío. Cada uno tenemos un idioma diferente. Hay cosas con las que yo me identifico, cosas con las que tú te identificas, hay colores con los que yo me identifico, cosas que a mí me pueden dar temor y a ti no, o viceversa. Amén. Y entonces los sueños van a tener un lenguaje individual con el cual Dios nos habla. Y es muy importante empezar a hacer una bitácora de nuestros sueños porque muchas veces Dios nos habla algo que se va a manifestar meses adelante.
Y cuando te sucede algo, Dios te va a recordar, acuérdate de aquel sueño que te di. Dices, pues ahí está la respuesta tremenda, porque le di importancia a mis sueños. Amén. Entonces, la segunda parte es la visión, los sueños. Amén. La tercera forma en que el Señor se manifiesta es a través del éxtasis. En algunas Biblias vamos a ver que usan la palabra trance. A mí no me gusta la palabra trance porque ha sido muy usada por el ocultismo. Amén. Pero la palabra éxtasis es como es cuando ya una visión es más allá de una película, no es más allá de lo que estás viendo enfrente de ti, pero ahora Dios te permite participar con la película. Amén. Entonces, por ejemplo, Josué cuando se le aparece el ángel del Señor, pues no es nada más una visión. Él puede hablar con el ángel le contesta. Entonces hay una interacción con el ángel. Amén. O como Jacob, que se peleó con el ángel, pues eso ya no era una visión. Ya eso ya entra en el dominio del éxtasis. Ya el ángel lo descoyunturó, entonces se puso a pelear con el ángel, había un contacto físico, sentía al ángel. Amén. Entonces a esto lo vamos a denominar un éxtasis. Un éxtasis. Y cuando hablo la palabra éxtasis, no quiero... vamos a hacer la diferencia entre lo que es un trance y lo que es un verdadero éxtasis. Porque muchas personas ponen los ojos así en blanco y dicen que entran en éxtasis, y realmente lo que están tratando de hacer es un trance. En el trance, que es lo que se usa en el ocultismo, la persona en trance pierde completamente sus sentidos. Ya una vez que entró en trance, ya no puedes hablar con ella, ya está totalmente desconectada. En el éxtasis, nunca el profeta pierde sus sentidos, siempre va a estar en control. Si en un momento él quiere interrumpir la visión, él la podría interrumpir. Si en un momento él tiene que decirle a alguien, escribe la visión de que estoy viendo, él puede hablar con gente que no está dentro del éxtasis. Amén. Entonces, éxtasis lo denominamos el poder participar con la visión. Entonces, por ejemplo, ejemplos de esto lo tenemos en... cuando Pedro entra en el éxtasis, dice que entró en un éxtasis y vio un lienzo flotando lleno de animales inmundos, y el Señor le dijo, estira tu mano y come. Y Pedro dice, pero ¿cómo? Yo nunca he comido nada inmundo. Y entonces el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado, come. Entonces aquí estamos viendo que no solamente está viendo una visión, sino que él puede tomar de la visión y la puede meter a su boca, puede comer de ella. Entonces aquí estamos viendo ya una interacción muy profunda, que aún los sentidos físicos están en acción, puesto que él puede saborear, meterse a la boca, salivar y comer de la visión. Amén. Esto no lo está haciendo en el espíritu, esto lo está haciendo espíritu y carne. Amén. Entonces dice, come. Porque si no fuera de esta manera, él le hubiera buscado un sentido espiritual. Pero la razón que le dice, se come, dice, nunca he comido. Entonces no está hablando en lo espiritual, está hablando en lo natural. Entonces este es un ejemplo de un éxtasis. Otro ejemplo de otro éxtasis que a mí me gusta mucho se encuentra en Hechos 12. Y yo quiero que lo leamos porque es un pasaje muy interesante de cómo interactúan las dos dimensiones. Recordemos que al venir a Cristo Jesús a ser investidos del Espíritu Santo, nos convertimos en seres bidimensionales. O sea, gente que nos movemos en dos dimensiones al mismo tiempo. Podemos ver y oír la dimensión del Espíritu y podemos ver y oír la dimensión de lo terrenal. Entonces, aquí vamos a ver en este capítulo cómo interactúan estas dos dimensiones de forma muy interesante. Entonces, vamos a Hechos capítulo 12. Entonces, aquí está Pedro, él está entrando en un sueño profundo. Dice que él estaba en la cárcel, había cuatro puertas que cuidaban la cárcel, o sea, él tenía que atravesar 4 puertas, y acaban de matar a Jacobo, lo acaban de decapitar. Entonces, él es el que va a ser decapitado al día siguiente, y sin embargo, el Señor lo mete en un sueño. O sea, ¿cuántos de ustedes podrían dormir antes de ser decapitados al día siguiente? Yo pienso que estarían orando toda la noche, vendría algún tipo de angustia,
o no, pero él se pone a dormir. Y esto es un asunto del Espíritu de Dios. Y cuando él se decide a reposar en el Señor, a entrar en el reposo, a sentir la felicidad de que ya se va a encontrar con su Señor, amén, el Señor manda un ángel. Y entonces dice, versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, aquí estamos viendo el ángel, y el ángel aparece en medio de una luz resplandeciente, y la luz lo toca. Entonces, aquí estamos viendo otra vez que ya este sueño va más allá de simplemente un sueñito. Aquí este sueño tiene una interacción, porque la luz que sale del ángel está traspasando el mundo espiritual y está entrando al mundo natural para tocar a Pedro y que se le caigan las cadenas físicas. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces él está pensando que, pues, que no es una realidad, pero en el fondo Dios se encarga de unir cielos y tierra, y esto es una cosa poderosísima, como las dos dimensiones pueden actuar de tal manera que lo que está sucediendo en el mundo espiritual está sucediendo en el mundo natural. ¿Sí ve el poder del reino al que nos hemos acercado? Entonces, muchas cosas las queremos resolver con tanto esfuerzo, y realmente el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que todas estas cosas. Y yo quiero sembrar en tu corazón que tengas expectación que estas cosas te pueden pasar a ti. Yo siempre he tenido gran expectación que todas estas cosas que yo leo me pasen a mí. ¿Por qué nada más les van a pasar a ellos? ¿Por qué son ellos mejores que nosotros? De ninguna manera. Todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Entonces tenemos acceso a las mismas cosas. Simplemente tenemos que tener esa sed, esa hambre, esa expectación de que nos puede suceder a nosotros. Entonces aquí vemos esta interacción de los dos. Amén. Y esto es obviamente un éxtasis, en el cual entramos en contacto con Dios que está dentro de nosotros, y Dios se manifiesta en lo espiritual y en este caso en lo natural. La cuarta cosa que vamos a ver es el ser llevado en el espíritu o el ser arrebatado. Y esta es la experiencia que vemos que tuvo Pablo cuando dijo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui llevado al paraíso y fui llevado al tercer cielo. Se fue llevado a dos lugares diferentes. El paraíso y el tercer cielo son dos lugares diferentes. Entonces él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque la experiencia es tan intensa, y de hecho muchas veces cuando está usted en el espíritu, usted va a pensar que ya ni siquiera pesa, es totalmente ingrávido, ya no tiene sensación de estar pisando esta tierra. Amén. Entonces, por eso es que viene la confusión de no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque ya en esa dimensión en que se deja sentir el cuerpo, entonces uno puede ser llevado a lugares celestiales, puede ser llevado a lugares extraordinarios en Dios, y hay cosas que solamente Dios las va a revelar en lugares celestiales, no todo lo va a revelar aquí en la tierra. Quiero que notemos que cuando el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, no fue derramado simplemente así, sino que Jesús, después de su resurrección, estuvo 40 días con ellos enseñándoles acerca del reino de Dios. Entonces, entender todas estas cosas, les estoy hablando acerca del reino de Dios. ¿Por qué Jesús necesitaba que ellos entendieran todas esas dimensiones? O sea, porque no iban a poder aspirar a las grandezas que Dios tenía para ellos
Si primero no les explicaba a Jesús, mire, el reino de Dios se maneja así, el reino de Dios ustedes se van a mover en 2 dimensiones, ustedes van a poder oír, ustedes van a poder ver, ustedes van a poder ser llevados a otros lugares como fue llevado Felipe, ustedes pueden ser arrebatados al tercer cielo. Fue hablándoles de cómo moverse, de cómo interactuar con los ángeles, todos los misterios que tiene que ver con el reino de Dios fueron los que se manifestaron cuando vino el Pentecostés. Entonces, cuando vino el Pentecostés, ellos ya no eran unos neófitos. Ellos ya habían sido entrenados por 40 días, que nos puede sonar muy corto el tiempo, pero yo creo que las enseñanzas de Jesús venían con un poder tremendo y que les abrían el entendimiento de una forma increíble, porque ya pues era Jesús en su resurrección, entrenándolos para ver y entender y creer cosas extraordinarias. Entonces, si primero organizo mi mente para que pueda creer lo extraordinario, después el Espíritu Santo puede usar una mente que ha sido liberada, una mente que ha sido ya entrenada a guardar silencio, a entrar en las dimensiones del Espíritu, o sea, dejar que el Espíritu entre en las dimensiones, va a poder alcanzar dimensiones altísimas. Amén. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces quiero que note que Dios le había dado, o sea, el ángel del Señor le había dado a Juan el mensaje a las 7 iglesias, pero ahora le estaba mostrando cosas que solamente las podía ver y entender en el cielo. No podía hablarle en un lenguaje de cosas tan extraordinarias como es las que vio cuando fue llevado al cielo. Amén. Eso no se las podía revelar porque en el cielo hay un lenguaje que es diferente al del de la tierra. Entonces hay cosas que no se pueden describir con el lenguaje natural que nosotros hablamos, que es cuando las vivimos, cuando las vemos, que empezamos a tratar de buscar darle una forma al lenguaje para tratar de explicar lo que estamos viendo. Pero si nos soltaran palabras así multidimensionales y nunca hemos tenido una experiencia, pues no vamos a entender absolutamente nada. ¿Sí me está entendiendo? Entonces hay cosas que es necesario que sean llevados o que seamos llevados a otros lugares en las dimensiones celestiales para recibir la revelación. Por eso Juan fue llevado a tantos lugares en el Apocalipsis. Y aprovecho para decir que el Apocalipsis pues es uno de los libros más mal entendidos, porque es un libro que fue escrito en un lenguaje celestial. Y mi hermano, la tierra no habla lenguaje celestial. Es cuando entras en las dimensiones del cielo que vas a empezar a entender los misterios del cielo, que vas a empezar a entender lo que Cristo quiso decir en las dimensiones del cielo. Entonces, lo que Cristo habló en dimensiones celestiales jamás va a poder ser entendido por una mente natural. Por eso es que ha habido tanta desviación en las enseñanzas del Apocalipsis, porque lo han querido terrenalizar. Desgraciadamente las enseñanzas que hoy se enseñan en la gran mayoría de las iglesias, pues son enseñanzas que vienen desde el siglo XVIII, cuando ni siquiera tenían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se derramó a principios del 1900, y ya tenían escrito el libro de Apocalipsis, que hasta hoy se sigue siguiendo de la misma manera. Entonces siguen esperando la misma cantidad de cosas y haciendo toda una cronología de eventos, cuando en el cielo no existe el tiempo. O sea, una vez que entras en el cielo y una vez que entras a las dimensiones del cielo, te das cuenta que no hay tiempo, porque estás entrando en Dios. Y Dios es el yo soy, el gran yo soy, el eterno presente que siempre es. Todas las eras de las eras están en Él. El cuerpo de Cristo está completa en el cielo. Amén. Y el cuerpo de Cristo no es la iglesia del siglo XXI. El cuerpo de Cristo es desde Adán, que empieza toda la secuencia de gente que es y que va a ser, y que ya están completos antes que el mundo fuese. ¿Sí me entiende cómo es otra dimensión? Y el cielo piensa y se ven cosas en una forma muy diferente a las de la tierra. Por eso tratar de interpretar este libro con una mente natural, pues es uno de los errores más grandes que ha cometido la iglesia. Entonces, bueno, aquí Juan va a ver el trono y va a ver el aspecto
El que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Sí se nota como ni siquiera tiene lenguaje para describir lo que está viendo. O sea, era semejante a una piedra de jaspe. Porque es lo único que puede encontrar. Y es muy posible que haya otro lenguaje mucho más adecuado. Pero era la primera vez que lo estaba viendo. Y entonces lo ve y tenía este brillo radiante del jaspe, tenía este resplandor glorioso y empieza a ver el trono y empieza a ver cosas que en la tierra nunca había visto. Por eso cuando Pablo es arrebatado al paraíso, al tercer cielo, dice, es que lo que vi es inefable, no lo puedo hablar. No hay palabras aquí en la tierra para que yo pueda describir. Yo creo que la palabra dimensiones no existía en aquel entonces. Muchas palabras que quizás nunca existían. Pablo es el único que habla de un arrebatamiento. Yo estaba hablando del rapto en el concepto que se tiene hoy en día. Estaba hablando de cosas muchísimo más profundas porque él entendió lo que es ser arrebatado. Y estamos hablando de arrebatamientos. Y estamos hablando que es la facultad de los hijos de Dios ser arrebatados al cielo. No el día del rapto, sino ahorita puede ser arrebatado al cielo. Mañana puede ser arrebatado del cielo. Es la facultad de Dios de poderte llevar cuando Él quiera y el día que quiera. Y regresas aquí a la tierra y sigues. Dios me ha permitido por su gracia y su misericordia ser arrebatada muchas veces al cielo para ver, para entender, para oír lo que está diciendo el cielo. Amén. Entonces por eso tenemos un lenguaje diferente. Amén. Y entre más avanzamos en el entendimiento de lo celestial, nuestro lenguaje empieza a cambiar. Por eso mi lenguaje es muy diferente al de muchas iglesias, porque yo entiendo un lenguaje que fue hablado desde el cielo. Amén. Y Pablo dijo, no, pues yo no, es inefable lo que dije. Pero si usted empieza a entender cómo por el Espíritu, cómo Pablo fue desglosando las cosas que vivió, están escritas en sus epístolas. Pero necesitamos un discernimiento para entender cómo lo inefable lo hizo, lo verbalizó en sus epístolas. Pero bueno, no lo quiero confundir ni meterme muy lejos ahí. Lo único que quiero decirle es que hay cosas que Dios no nos las va a revelar en la tierra. Hay cosas que solamente pueden ser reveladas en los cielos. Y para eso Dios necesita un pueblo que crea que puede ser llevado a los cielos. Y mientras estoy hablando esto, estoy soltando una unción. Y estoy soltando el poder profético y la fe para que muchos de ustedes puedan ser llevados a lugares celestiales. Y que en el nombre poderoso de Jesús, toda incredulidad en las mentes hoy se desvanece por el fuego del Espíritu. Hoy se desvanece por el poder de la sangre de Jesucristo. Amén. Y empiezas a creer acerca de ti, de tu espíritu, que puedes alcanzar grandezas como las tuvo Juan, como las tuvo Pablo, como las tuvieron los grandes profetas del Antiguo Testamento. Amén. Y esto obviamente tiene que ser en una humildad tremenda. Porque un espíritu humilde, Dios lo puede llevar a donde sea. Un espíritu jactancioso, Dios no se lo va a llevar a ningún lado. Amén. Entonces, bueno, vamos a entrar en Ezequiel. Entonces le dice, has sido traído aquí para que te muestre estas cosas, le dice a Juan. Y vamos a ver cómo a Ezequiel, en visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel. Aquí él está usando la palabra visiones porque no tiene la palabra ser transportado en el espíritu o ser arrebatado en el espíritu. Entonces la única palabra que él conoce para definir el mundo espiritual es la palabra visiones. ¿Sí me entiende cómo vamos evolucionando? Ya en el Nuevo Testamento se habla de otras palabras diferentes que del Antiguo no tenía. Entonces dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Recordemos que esto le está sucediendo, están todavía en el cautiverio babilónico. Entonces en el cautiverio babilónico Ezequiel está viendo y es llevado en visiones de Dios. Dice, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Y me llevó ahí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba en la puerta.
Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos. ¿Sí se fija que ya esto va más allá de una visión? Ya estaba, yo creo que él estaba en el cuerpo también, porque le dice, mira con tus ojos. Fue llevado, estaban en Babilonia, fue llevado a Israel y dice, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase ha sido traído a ti. Aquí, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Entonces quiero que note estas palabras. Para que yo te las mostrase ha sido traído aquí. Quiere decir que hay cosas que no le podía mostrar Dios a Ezequiel en Babilonia. Entonces dijo, me lo voy a llevar para Israel porque le quiero mostrar ciertas cosas. Y entonces le empieza a mostrar y le está mostrando todo el templo y toda la ciudad, cómo se ve en el cielo. Amén. Y le muestra, ¿verdad?, todas las cámaras y todo esto, para que él pudiese ver y entender esto que estaba sucediendo. ¿Dónde estaba esta ciudad celestial? Estaba sobre Jerusalén. Entonces él tuvo que haber sido llevado, no la podía ver desde Babilonia, tuvo que haber sido llevado al lugar donde estaba. Alguien me dice, bueno, pero ¿para qué tienes que ir para allá? ¿Por qué no lo haces desde aquí? Porque hay cosas que están en ciertos lugares y para eso tengo que ser llevado allá. ¿Sí me entiende? Porque no es que, ya estoy aquí en el Espíritu, entonces yo puedo llegar ahorita a la China y orar allí en la China. Bueno, pues a lo mejor sí puedes orar por algún chino. Amén. Pero si quieres entender cosas que están sucediendo en el mundo espiritual en China, Dios te tiene que llevar en el Espíritu a China. O te tiene que llevar en un avión a China y ver el mundo espiritual sobre China. ¿Me estás entendiendo? Apocalipsis 13. Y vamos a ver cómo Juan empieza a ser llevado a múltiples dimensiones. Entonces, él está en el Espíritu y ahora dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, note que, o sea, si usted empieza a leer todo el Apocalipsis, se va a dar cuenta que Juan está todavía en el Espíritu, y en el Espíritu Dios le permite tocar la arena y ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual en la tierra. Ojo, ¿dónde estaba Juan? En el cielo. Dios le permite ver esta bestia, pero estando Juan en el cielo. No estaba en la tierra, estaba en el cielo. Le permite tocar un lugar donde se siente la arena. Obviamente yo creo que estaba siendo llevado a un lugar terrenal también en el Espíritu. Amén. Y desde el cielo él puede ver a la bestia que tiene 10 cabezas. Amén. Entonces, muchas veces Dios nos va a mostrar estructuras de tinieblas, juicios de tinieblas, cosas que tenemos que entender en el mundo espiritual, pero nos lo va a hacer entender desde los cielos, no en la tierra. O sea, no es una visión que yo puedo tener así. Es desde el cielo. ¿Por qué desde el cielo? Porque cuando estoy en lugares celestiales, y estoy sentada con Cristo Jesús en lugares celestiales, eso lo tengo que creer con todo mi corazón. Cuando entro en estas dimensiones celestiales, ya mi mente ya no interfiere conmigo. Ya mis pensamientos no interfieren conmigo. Ya no puedo ser atacada por ningún lado, porque estoy 100% en el Espíritu. Entonces, al estar 100% en el Espíritu, tengo total libertad y total inmunidad para pelear una batalla, para ver estructuras de las tinieblas, para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tiene que pasar. Pero esto es desde lugares celestiales. Amén. Entonces yo quiero que usted empiece a creer que estas clases no solamente son para información, y que diga, bueno, ahora ya sé cómo definirlo y ya sé cuáles son los 4 puntos de las dimensiones proféticas, sino que realmente usted se disponga a querer entrar a estas dimensiones. Y para eso, número 1, pues tiene que ordenar su vida. No, obviamente estas cosas de las que estoy hablando pues no van a venir sobre una vida que está en desorden. Entonces tiene usted que ordenar su vida, pero lo más importante es que una vez alineado, usted tenga la fe para entrar, la fe para creer, la fe
para entrar en estas dimensiones tremendas que Dios tiene para nosotros. Amén. Hay lugares que a veces Dios nos permite ir y que estos lugares tienen puertas abiertas. Y a lo mejor quizás en tus naciones, y es una de las buenas preguntas que le puedes hacer a Dios, ¿dónde hay puertas al cielo en mi nación? Quiero que note, por ejemplo, que cada vez que Dios le hablaba a Ezequiel o a Daniel también, dice que él estaba junto al río Quebar. Dice, y estaba yo junto al río Quebar, viendo en el mismo lugar donde Dios me había mostrado las misiones, y me volvió a hablar, porque en el río Quebar había un portal abierto en el cielo. Daniel muchas veces recibió las revelaciones que él tenía junto a orillas del río Ulay. Entonces hay ríos y hay lugares que, si nosotros estamos sensibles al Espíritu, hay puertas eternas que fueron establecidas ahí en las naciones. Y a mí me ha tocado en varios lugares de la tierra encontrarme con estas puertas. Desde luego una de ellas está en Patmos, pero en México me he encontrado con una que otra puerta celestial, y a veces también la adoración continua. Y por eso yo soy muy apegada a la adoración en grupo, a la adoración en la Santa Asamblea, porque eso va abriendo portales en el cielo. Adoración verdadera, no nomás estar cantando de la boca para afuera, ¿verdad? Me refiero a la adoración que conecta los cielos y la tierra. Eso va abriendo portales, y esos portales van a hacer que muchas gentes tengan estas experiencias. Pues ustedes pueden establecer un portal en el cielo y empezar a creer en estas dimensiones. Cuando nosotros nos lanzamos a creer en estas dimensiones, pues éramos nuestro grupo en la iglesia, y le voy a contar una experiencia, cómo empezó todo esto en mi vida. Y me habían invitado a predicar a una conferencia, creo que en Aguascalientes o San Luis Potosí, en México, por ahí. Y venía otro predicador de Guatemala, se llamaba Roberto Ávila. Y entonces terminamos de predicar, y el organizador nos dijo, no, los voy a llevar a un cuarto atrás de la iglesia, porque toda la gente está saliendo, para que no los dejen tranquilos y demás. Y nos llevó a un cuarto apartado, y dijo, yo voy a despedir a la gente y ustedes aquí me esperan. Bueno, muy bien. Entonces nos fuimos, Roberto y yo, y había otro hermano ahí, éramos los tres que estábamos en el cuartito de atrás, cuando de repente Roberto cayó muerto. Así, pum, se cayó muerto. Total, nos pusimos un susto espantoso, imagínense la escena. Y en ese momento, pues ya lo íbamos ahí a ver qué hacíamos, y apareció un ángel y me dijo, no lo toquen, porque está en el cielo. Entonces yo me quedé así, wow, y le dije al otro hermano que no veía al ángel, dije, aquí hay un ángel que me está diciendo que no lo toquemos, que porque Roberto se fue al cielo y que ahorita va a regresar. ¿Cómo? Pues sí, pues no lo toquemos, porque dijo el ángel que no lo tocáramos. Bueno, pasaron como, ¿qué serían? 15 minutos. Bueno, y finalmente ya empezó a volver en sí, bajó del cielo y volvió en sí. Entonces le dije, Roberto, cuéntanos, porque sabemos que estuviste en el cielo. Entonces me quedó mirando así muy extrañado y me dijo, ¿cómo tú sabes de esto? Entonces le dije, no sé nada de esto, simplemente apareció un ángel y me dijo que te había llevado al cielo. Pues te estoy preguntando que me cuentes, porque me parece extraordinaria la situación, ¿cómo es esto? Total, él fue el primero que nos empezó a introducir a esto. Luego llegó otro hermano de los Estados Unidos, y recuerdo que yo me quedé meditando en esto, como que se fue al cielo, como que bajó un ángel y me dijo que nadie lo tocara. Entonces todas estas cosas empezaron a hacer una revolución dentro de mí, y esta es la revolución que yo quiero hacer dentro de ti. Quiero crear esa expectación que un día alguien me creó a mí. Cuando yo vi esto por primera vez, no me quedé como diciendo, bueno, pues es Roberto. No, si es Roberto, pues también puede ser Ana. Bueno, entonces yo seguía meditando en esto, Señor, y empecé a pedirle a Dios, pues yo también me quiero ir al cielo, como que Él sí, y yo no, pues yo también quiero, yo quiero todo, Señor. Y entonces llegó este otro hermano de los Estados Unidos, y eran los tiempos en que mi hermana Gemelita pues estaba en el hospital, había sido su primera operación, creo, y entonces me acompañó este profeta a ver a mi hermana. Entonces íbamos en el carro, y me dijo, bueno, déjame que te cuente algo,
porque no sé si me vaya a pasar o no. Y le dije, ¿qué? ¿Qué te va a pasar? Pues es muy posible que cuando entre yo al hospital de repente caiga como muerto. Y es porque me voy a ir al cielo. Y desde ahí yo voy a pelear la batalla por tu hermana. Entonces, si esto me llega a pasar, entonces, por favor que no me van a traer médicos, ni me vayan a hacer cosas, tú me proteges, porque yo estoy en el cielo peleando la batalla. Ah, caray, dije, esta es la segunda vez, y era como un mes de diferencia una de la otra, y dije, no, aquí Dios me está queriendo decir algo muy importante. Bueno, llegamos al hospital, y íbamos por el pasillo hacia el cuarto de mi hermana, cuando me agarró así del brazo, y me dijo, sentémonos, porque me voy, pum, cayó como muerto. Ahora imagínense que esto sucede en un pasillo de un hospital. Pues obviamente enfermeras, entonces dije, no lo toquen, está bien. Le dije, tráigame una silla de ruedas, y lo vamos a poner en una silla de ruedas y lo voy a llevar al cuarto de mi hermana. Pero está bien, nadie lo toque. Bueno, trajeron la silla de ruedas, pues ahí entre dos enfermeros lo cargaron, lo pusieron en la silla de ruedas, él estaba out, fuera de todo. Total, me lo llevé así al cuarto de mi hermana, y entonces entro al cuarto de mi hermana, mi pobre hermana así como convaleciendo, imagínense la escena, y me dice, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Entonces le dije, pues no sé, está en el cielo, pero va a pelear por ti. Entonces, pues no sé nada. Le dije, tú nomás, a ver qué pasa. También que tengamos expectación. Y mientras sucedía esto, bajó un ángel. Ahora yo veía al ángel perfectamente, y el ángel traía una espada. Y el ángel se puso atrás de este hermano, estaba la cama, el hermano, y el ángel se puso atrás y yo estaba acá más atrás. Y yo veía como el ángel hacía como toda una danza con la espada y unos movimientos rarísimos y tal. Y el hermano, que no estaba viendo al ángel porque estaba a sus espaldas, empezó a hacer exactamente, sincronizadamente, los mismos movimientos del ángel. Entonces dije yo, wow, aquí está sucediendo algo. Y entonces, súbitamente, después de un tiempo, el ángel se fue y el hombre volvió en sí y dijo, ya está, la batalla está peleada, Mercedes pasa a salir sana del hospital. Y dicho y hecho, Mercedes salió sana del hospital. Entonces le dije, no, por favor, ya esto es demasiado para mí, me tienes que enseñar cómo hacer esto, porque yo necesito que Dios me lleve al cielo. Y entonces empezó a enseñarme los principios que yo les estoy hablando a ustedes. El simple principio de creer, el simple principio de ser como un niño, el simple principio de tener la expectación y dejar que la mente no nos juegue estar llena de ruidos y de cosas y hablándonos y quitándonos la fe, simplemente entregándonos a Dios y dejando que nuestro espíritu en las manos de Dios sea llevado a donde Dios lo quiera llevar. Esto es una experiencia que se inicia en el cielo, pero nosotros tenemos la facultad de pedirla. Amén. Usted puede pedirle a Dios que quiere tener esas experiencias en el espíritu. Ahora, la pureza de su corazón, de esa pureza va a depender la experiencia que usted tenga. Amén. Entonces es muy importante ser como niños, es muy importante purificarnos. Amén. Y saber que estas experiencias son muy gloriosas y que no son para manipular a otros. Muchas van a ser solamente para ti, no nos vas a tener que hablar con nadie. Amén. Pero empieza a creer que Dios te puede llevar a dimensiones mayores. Y a lo mejor pues todo empieza con impresiones, con visiones, y estamos contentos con eso. Y poco a poco en tu caminar es mejor tener un caminar pausado, un caminar firme, un caminar santo, en que vayamos evolucionando de gloria en gloria y no aventarnos de una a buscar las experiencias mayores. Pero simplemente las pongo en tu corazón como me fueron puestas a mí, y así un día Dios me llevó al tercer cielo, y de ahí me ha llevado muchísimas veces a ver y entender las cosas que están escritas en todos mis libros. Aleluya, y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. You're so beautiful. Eres tan hermoso, Señor, eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. On t'adore, Jésus.